Bien, esta es una de esas historias que a veces leemos y como que nos saca de onda. ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? En toda esta situación? Y a veces por tanto enfocarnos precisamente en esa pregunta de qué es lo que está pasando, perdemos de vista el punto importante de lo que está sucediendo. ¿Alguien sabe qué es lo importante de la transfiguración? Fue lo primerito que leímos de baja una nube, Jesús se pone brilloso, Pues no está Elías y... nos vieron a Elías y a Moisés, ¿no? Pero no creo que hayan sido realmente Elías y Moisés. y entonces ¿cuál fue qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo que se les ocurre que es importante de esa historia? Que Dios les dijo que ya le hicieran caso a Jesús y no a los profetas. Exactamente, las palabras de Dios son lo importante. Óiganlo a Él. Cada vez que Dios habla debemos de poner ¿qué? Atención. Pero a veces, precisamente eso es a lo que me refiero, ¿no? Les hice la pregunta y todos estamos pensando, caray, pues qué es lo importante, Elías, Moisés, que brillaron, que bajó la nube. Y a veces nos enfocamos mucho en los detalles de todo lo que está pasando y a veces no nos damos cuenta que acaba de hablar Dios. Si nos acordamos, los judíos llevaban esperando ya unos 400 años a que Dios hablara. Y la primera vez que habla precisamente es en el bautismo de Jesús diciendo, este es mi hijo, óiganlo a él. Y esta es la segunda vez que habla diciendo exactamente lo mismo, óiganlo a él, pero lo perdemos de vista. No lo vemos porque muchas veces estamos enfocados en la parte de la visión. Ahora, aparte de que Dios mismo es quien dice esto, ¿por qué es importante lo que dice? Porque obviamente las palabras que dice, aunque no sean muchas, tienen que tener una gran importancia. A mí se me ocurre un ejemplo común. A veces cuando leemos la Biblia, pensamos a veces, desgraciadamente, que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira y de repente Dios en el Nuevo Testamento es un Dios lleno de amor. O así es como a veces se nos llega a enseñar o predicar. Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, nos dice Colosenses 1.15? A ver, de los que traen Biblia, vamos a hacer un pequeño esgrima aquí. Colosenses 1.15, ¿qué dice? Y alguien que busque Colosenses 1.19. Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. A veces Mateo, ¿no? Colosenses. Colosenses 1.15, alguien que busque Colosenses 1.19 y alguien Hebreos 1.3. Mariana, ¿tú lo tienes? Es el amigo de Dios invisible, el primo. La imagen. Tengo Colosenses 1:19. Ok, 1.19, Sandra, por favor. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Y Hebreos 1.3, alguien lo tiene? Échatelo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De qué nos están hablando esos 3 versículos? Describen a Jesús, pero ¿cómo nos lo describe a Jesús? Como Dios. Entonces, solamente podemos conocer quién realmente es Dios a través de Jesús. Él es la imagen exacta, nos decía ahí el primer versículo que leyó esta Mariana. Lo que leemos en el Antiguo Testamento, cuando a veces vemos como que un Dios lleno de ira, hay que entender que estamos leyendo la perspectiva de quien lo está escribiendo. Pero en Jesús ya tenemos la plenitud, decía los últimos versículos, o el que leyó Sandra, decía, Él es la plenitud, en Él habita la plenitud. Entonces, queremos conocer quién realmente es Dios, pues tenemos que ver a Dios. Y entonces hay una gran diferencia entre, pues si a mí me cuentan cómo es alguien, que a conocer a ese alguien. Tal vez, no sé, si digamos la primera vez que iba a conocer a Chive, y yo ya conocía, digamos, a Dafne, y Dafne me dice, no, es que Chive es bien enojón, y es así, es acá. Pues tal vez yo ya me hice una idea de quién es Chive, hasta que lo conozco y digo, bueno, pues si es medio enojón, pues no era para tanto, ¿no? Conmigo es buena onda, quién sabe con Dafne, ¿no? Pero esa es la situación, a veces leemos el Antiguo Testamento y decimos, no, pues
como que Dios es muy enojón ahí. Pero hay que entender que la relación que tenía Dios con el pueblo de Israel, ¿cómo era? Como la de un papá. ¿Y para qué hijo su papá no es enojón? Y más cuando uno hace algo malo y nos toca disciplina, ¿no? Y nos tocan los trancazos en la casa, y la varita de disciplina. Ah, no, es que mi papá es bien enojón. Yo soy un santo, ¿no? Yo nunca he hecho nada, pero mi papá, quién sabe por qué vive enojado. Y entonces, esa es la perspectiva que tenía pues, el pueblo de Israel. Por eso muchas descripciones de Dios ahí son, pues tal vez de un Dios más como enojado. Pero si leemos la historia de Israel tal cual es, pues el pueblo era muy rebelde. Entonces, obviamente, el papá iba a estar dándoles disciplina seguido. Pero en Jesús tenemos realmente, pues, la imagen de quién es Dios. Entonces, Dios no es ese Dios airado que usualmente pues pensamos, ¿no? Que está ahí en el Antiguo Testamento. Esa es la perspectiva limitada de quienes pues escribieron el Antiguo Testamento. Jesús nos muestra que Dios es amor, porque incluso cuando no lo merecíamos, pues Él dio su vida por nosotros. Con esto en mente también quiero darles otro ejemplo, ¿no? De por qué Dios dice que oigamos solamente a Jesús. ¿Cuántas veces han escuchado, por ejemplo, que Dios aprueba ciertas guerras? O que la Biblia no condena la pena de muerte o cosas así, como que una manera de excusar cierta violencia dentro de cristianos. ¿Y qué es lo que luego ya dice la gente? Pues ahí está en el Antiguo Testamento. Obviamente Dios está de acuerdo, pero mientras, ¿qué nos está diciendo Dios? Óiganlo, ¿a quién? A Jesús. ¿Jesús está de acuerdo con que seamos violentos? ¿O qué dijo Él? Si te dan una cachetada, pues pon la otra. A veces nosotros la llevamos y decimos, bueno, ya se me acabaron las dos, ahora sí me toca, ¿no? Pero no es así como funcionan las cosas. Jesús incluso en el punto pues, donde lo van a matar, como leímos hace rato, pues Él pudo haber descargado toda su furia, digamos, ahí, bajarse de la cruz y aquí se les acabó el juego. Pero no lo hizo. Incluso en ese punto se dejó matar. Y a veces tenemos esa mentalidad, ¿no? De, es que si está en la Biblia es porque Dios quiere que lo hagamos. A veces tal vez hemos escuchado eso o lo hemos dicho, pero hay muchas cosas que pasan en la Biblia que no son cosas que Dios quiere que pasen. Pero bueno, la descripción ahí está. Por ejemplo, lo del jardín del Edén con Eva y Adán y la serpiente. ¿Quería Dios que pasara? Pues no. Él lo que quería era vivir en compañía con Adán y Eva en un jardín a gusto. Pero se nos pone en la Biblia precisamente para que entendamos de dónde viene el problema en el que estamos metidos. Entonces es un error pues muy grande ver las cosas a veces de esta manera como se las describo. Nos va a llevar a vivir tal vez con una mala ética, pensando que pues de alguna manera le agradamos a Dios por eso. Y a veces agarramos incluso, no, oye, pero en el Antiguo Testamento dice pues ojo por ojo, ¿no? Y diente por diente. Pero ¿qué es lo que nos decía Jesús? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. ¿Y yo qué les digo? Que amen a sus enemigos también. La ley estaba puesta para limitar los problemas que obviamente suceden, como cualquier ley, ¿no? Aquí en México pues se ponen leyes para cualquier cosa, precisamente para evitar problemas. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, ¿qué tan al límite de la ley puedo estar sin que tal vez me metan a la cárcel? Por ejemplo, los que manejamos, 60 por hora. Bueno, si voy a 70, 80, los policías tienen tienen compasión, ¿no? Todavía te la pasan. Y ahí va uno en el límite o pasadito del límite. Pero el punto es ese, o sea, nosotros vemos las leyes como a ese extremo de, mientras viva en el límite ya la hice. Y Jesús dice, no, o sea, ¿para qué llegan al límite? Mejor para evitar el problema, no resistan al malo. Si alguien los abofetea en una mejilla, pues pongan la otra. Cuando queremos vivir como lo que leemos en el Antiguo Testamento, sin considerar lo que Jesús dice, estamos desobedeciendo las palabras de Dios aquí, en la transfiguración. No estamos escuchando a Jesús. Y como cristianos no podemos citar a Moisés para silenciar a Jesús. Como cristianos no podemos crear una ética cristiana ignorando a Cristo. Y muchas veces es lo que hacemos cuando empezamos a irnos para todo al Antiguo Testamento. Debemos entender que el Antiguo Testamento no es la revelación perfecta de Dios. Apenas iba iniciando esa revelación. Aún faltaba, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Aún faltaba Cristo. Por lo tanto, no podemos leer el Antiguo Testamento sin tener a Jesús en mente. Dios está diciendo, óiganlo, a Él. Moisés, ¿qué representaba en este caso? La ley. ¿Qué representaba Elías? O sea, los profetas.
¿Y qué está diciendo Dios? ¿Escuchen la ley, escuchen a los profetas? No, escuchen a Jesús. Lo que Él le tiene que decir, eso hagan. Jesús nos da no la interpretación correcta del Antiguo Testamento, sino que nos dice exactamente qué es lo que Dios quería con la ley. ¿Recuerdan cuando vimos el Sermón del Monte ya hace unas semanas? Ahí les había explicado cómo la ley no era el problema. Una ley es buena porque pone límites para que obviamente no hagamos alguna cosa que esté mal. La ley es santa, es justa, es buena, nos dice Pablo. Pero el problema es nuestra interpretación de ella. Como humanos tendemos a limitar la ley de Dios hacia lo superficial. La ley decía no matarás, y ¿qué decimos? Pues con que no mate ya la hice. Dice la ley no cometerás adulterio, ¿no? Pues con que yo no le ponga el cuerno a Carla ya la hice. Puedo voltear a ver a todas las demás muchachas del mundo, pero mientras no le ponga el cuerno no hay problema. Puede la ley decir amarás a tu prójimo. Pero mi enemigo no es mi prójimo, así que ese no cuenta. Y buscamos maneras de justificar nuestra maldad a final de cuentas. Pero si interiorizamos la ley, ¿qué es lo que significa, pues a final de cuentas, el nuevo pacto? ¿Qué es lo que Jesús nos predica en el Sermón del Monte? Entonces cambian las cosas. La ley dice no matarás. Pues obvio que no voy a matar porque no estoy enojado con mi hermano. Ahí ya cambió. No cometerás adulterio, pues obvio, porque ni siquiera estoy volteando a ver gente para codiciarla. Yo nada más tengo ojos para mi esposa. Amarás a tu prójimo, pues obvio, porque incluso amo a mis enemigos. Las cosas cambian mucho cuando empezamos a interiorizar la ley, y eso es precisamente lo que Jesús nos dice. Por eso Jesús puede resumir a final de cuentas toda la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Si interiorizamos la ley de Dios, vamos a estar viviendo una ética cristiana. Si la dejamos como está en el Antiguo Testamento, pues estamos viviendo una ética, pero más bien de los fariseos. ¿A quién debemos oír? Y dentro de esta historia vemos un problema con respecto a la fe. ¿Qué significa la fe? Ya lo hemos ido viendo en varias predicaciones. Confianza. Fidelidad, confianza, ¿algo más? Hacer las cosas. Hacer las cosas tiene que ver. Otro sinónimo de fidelidad. Empieza con L. Lealtad. Eso es lo que significa la fe. Fidelidad, lealtad, confianza. Nuestra fe o nuestra fidelidad depende de a quién escuchamos. Por ejemplo, si nuestra fe o fidelidad está puesta en Jesús, ¿vamos a vivir según Moisés y Elías? ¿Vamos a vivir según la ley y los profetas, una ley superficial? ¿O vamos a vivir según Cristo con una ley interior? Depende de cómo nosotros o a quién seamos fieles o a quién tengamos fe, va a cambiar nuestra ética. El problema es que usualmente nuestra fe o nuestra fidelidad no está puesta en Dios, sino en otras cosas, o incluso a veces en nosotros mismos. Lo vemos en el texto. 2 cosas suceden aquí inmediatamente después de la transfiguración, en donde los discípulos ponen su fe o su fidelidad en algo que no es Jesús. Apenas hace unos versículos, la última vez que vimos aquí de Mateo, Pedro por fin había entendido que Jesús era el Rey y Mesías de Israel y que era Dios. Y nuevamente la fe de Pedro, su fidelidad, va otra vez en picada en esta historia. Un capítulo atrás, ¿entiende quién es Jesús? Un capítulo después, va para abajo otra vez Pedro. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Primero, noten esta. Al aparecerse pues esta visión de la transfiguración, y hay que tener en cuenta que es una visión porque el versículo 9 así lo dice. Moisés y Elías aparecen en esta visión. ¿Qué es lo que Pedro quiere hacer? Que esta Mariana de hecho se equivocó ahí en la palabra. Una enramada para cada quien. 3 enramadas, dice, una para cada uno. ¿Qué son las enramadas? Bueno, esas serían unas enramadas. Pero en la cultura judía una enramada estamos hablando de una tienda sagrada. ¿Qué es lo que está sugiriendo Pedro entonces? Vamos a poner un santuario para cada uno de los 3. Algo así como el que está más bien allá arriba con la veladora que nos íbamos a traer para prender la fogata. ¿Qué es lo que está sugiriendo Pedro? Idolatría. O sea, sí adoramos a Jesús, pero pues también a Moisés y a Elías. Hay que poner aquí un altar para cada quien. Dios acaba de hablar y acaba de decir, oigan, ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué dice Pedro? Que hagamos un altar para los 3. ¿En qué está poniendo su fe o su fidelidad Pedro?
¿En oír y obedecer a Jesús o en la visión sobrenatural que acaba de ver? En la visión, se está enfocando en lo que acaba de ver en lugar de lo que acaba de escuchar. Se está enfocando en la transfiguración. ¿Y no somos así nosotros aquí en México también? O sea, ¿cuántos mexicanos le atribuyen milagros constantemente a la Virgen, a santos, a pastores, a profetas, a la suerte, a cuarzos, a brujería, a magia e incluso verduras? ¿Y Dios? ¿Dónde quedó Dios? Pues quién sabe. Lo dejamos al último. ¿Te fue mal en la semana? Coloca 9 varitas de canela ahí colgadas en la puerta con un hilo rojo. Y con eso te va a ir bien. Y no les miento, eso lo saqué de internet, ahí de una página dando ideas de cómo tener buena suerte. Coloca 9 varitas de canela en un hilo rojo. No, esa sí no la anoté. Yo ya estoy casado ya. ¿Orar a Dios al levantarme? No, varitas de canela. Eso funciona mejor. Tenemos un gran problema cuando confiamos más en varitas de canela en México que confiar en Dios. Dejamos a Dios al último en nuestras vidas. O sea, hasta varitas de canela tienen más prioridad en México que Dios. ¿Qué hizo Pedro aquí? ¿En qué depositó su fe o su fidelidad? En idolatría. ¿A Dios le gusta la idolatría? ¿A Dios le gusta que confiemos en varitas de canela más que en Él? No, pues es pecado. Y digamos, no sé, Sandra, ya se puso aquí al lado. Si está aquí es porque quiere ser el ejemplo. Si Sandra le dice a Luis que necesitan dinero para la comida de la semana, Luis le dice, no te preocupes, al rato yo voy a salir a chambear unas horas y cuando regrese pues yo te doy el dinero para la comida. Y Sandra dice, no, las varitas de canela proveerán. ¿Cómo se va a sentir el hermano Luis que Sandra le diga que unas varitas de canela son mejor proveedor que él? ¿Cómo creen que se siente Dios cuando confiamos más en cualquier cosa que en Él? Ahora, les dije que en el texto se ven dos ejemplos de cómo la fe o la fidelidad se pone en algo que no es Jesús. Este fue uno, ¿no? Pedro puso su fe o su fidelidad en esta visión que tuvo de la transfiguración. En lugar de las palabras de Dios que decían óiganlo a Él, pues puso la confianza en lo que Él estaba viendo. Pero ¿cuál es el segundo ejemplo? El del muchacho endemoniado, epiléptico, suicida, que nos describe aquí la historia. Un señor le trae a Jesús a su hijo endemoniado y él le dice a Jesús, pues se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sacarlo. Jesús lo sana inmediatamente y los discípulos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús responde, por la poca fe de ustedes, por la poca fidelidad de ustedes. Y aquí es otro de esos lugares donde perdemos de vista lo que importa. Otra vez nos enfocamos tal vez en la parte del endemoniado, todo lo que está sucediendo con el endemoniado y que el epiléptico que se está aventando al agua o al fuego. Y no nos enfocamos en que Jesús pudo expulsar el demonio y los discípulos no. Pero ¿por qué es importante lo que dice Jesús? ¿Por qué decir que por la poca fe o fidelidad de ellos? Está hablando de que si los discípulos hubieran creído con más fuerza, con más concentración, con más fuá, ¿hubiera salido el demonio? No, y aquí es donde está el problema. Muchas veces pensamos que sí. Si hubieran creído con más fuerza, igual y sí salía el demonio. Pensamos que es por eso. Porque muchas pensamos que la fe pues, es algo milagroso en ese sentido. Hacemos de la fe otras varitas de canela. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en este capítulo? La fe o la fidelidad en Cristo es, óiganlo, a Él. ¿Y eso qué tiene que ver con el endemoniado? Vuelvo al ejemplo de las varitas de canela. Los discípulos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? El nosotros es el problema. ¿En qué estaban depositando su fe o su fidelidad los discípulos? En ellos mismos. Ellos son las varitas de canela aquí. ¿Por qué nosotros no pudimos? Se acaban de hacer ellos mismos ídolos. Como en otras ocasiones Jesús les dio la capacidad de expulsar demonios, de sanar y de hacer otros milagros, ¿qué pensaron? Pues que ellos estaban haciendo todas las cosas. Y al no poder expulsar este demonio se sacan de onda. Pero Jesús les está enseñando con esto en dónde, o más bien en quién, deben de depositar su fe o su fidelidad. En Él. Él fue el que les dio la capacidad de hacer esos milagros, no fueron ellos mismos.
Y esto creo que aplica pues, un poco con lo que estábamos hablando hace unas semanas, que comentaba el hermano Luis también acerca de lo de la fe. A veces cuando pensamos en por qué no crecemos pues como iglesia o a veces tal vez estamos cometiendo el mismo error que los discípulos. Quisimos expulsar el demonio y no pudimos y pues nos rendimos. Ahí dejaron al pobre señor con su hijo endemoniado y con epilepsia. Esas son las varitas de canela. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Cuando sugerimos ideas de cómo mejorar las cosas en la iglesia, de cómo hacer que crezcan más, etc., ¿quién nosotros en esa ocasión sugirió que depositáramos nuestra fe o fidelidad en Jesús? Por ejemplo, ¿quién dijo, no, pues hay que dedicar unos 15 minutos cada domingo a orar por ello? Nadie lo dijo. Y no es pedrada para unos cuantos, es pedrada incluso para mí, porque yo tampoco lo sugerí. A nadie se nos ocurrió, todos estábamos enfocados en a ver qué planes hacemos, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? ¿Y por qué no hacemos no sé cuál? Y hay que establecer clases, hay que hacer esto. ¿Y quién dijo, y por qué no empezamos orando a Dios? Lo dejamos al último. La pedrada pues, nos cae a todos, me cae a mí también. Dice el teólogo Howard Wass que los cristianos desean, con razón, hacer grandes cosas en el servicio a Dios y en el servicio al mundo. Pero con demasiada frecuencia los cristianos piensan que ese servicio debe asegurar el resultado deseado. Es bueno querer que se hagan cosas bien, que la iglesia crezca, que haya cosas que hacer en la iglesia. Pero a veces estamos pensando, vamos a hacer esto y va a tener este resultado. Puede que no tenga ese resultado. Cuando pensamos en cómo hacer crecer la iglesia y cómo mejorar el mundo, ¿estamos poniendo a Dios primero o nos estamos poniendo a nosotros primero y a nuestros planes? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos queriendo que Dios amolde pues su voluntad a la nuestra? Y claro que todas las ideas que dimos pues son buenas, pero esas ideas y esas acciones pues no garantizan, como dice Howard Wass, pues que los resultados sean los que esperamos. Esperar eso pues no solamente es egocéntrico, es idolátrico. Nos estamos haciendo a nosotros mismos varitas de canelas otra vez. Debemos ser fieles con o sin los resultados que a veces esperamos. Pablo dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Dios es quien da el crecimiento, pero Pablo tuvo que plantar la semilla y Apolos tuvo que regar. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Nuestras ideas y servicios o ministerios son precisamente ese plantar y regar, pero no podemos excluir a Dios del proceso porque Él es el que da el crecimiento. Y eso es lo que hicieron los discípulos aquí. Por eso no pudieron sacar el demonio. Y de ellos podemos aprender entonces a no depositar nuestra fe o nuestra fidelidad en nuestras acciones, sino a depositarlas en Dios. Y no solo para las cosas de la iglesia. Se me ocurre, por ejemplo, cuando se trata de traer comida a la casa. ¿Cuántas veces no caemos en el error de pensar que es por nuestro esfuerzo laboral que comemos? Pero ¿de qué serviría trabajar tanto y tan duro si Dios no hubiera creado los animales y las verduras para comer? ¿Quién realmente provee los alimentos? ¿El árbol convertido en billete que tenemos? ¿O Dios que creó el alimento? Y a veces tenemos más fe en el billete. El de 20, porque es lo único que tenemos en la cartera, ¿no? en ti confío, Benito. Cuando confiamos en nosotros mismos o en el dinero, estamos depositando nuestra fe o fidelidad otra vez en varitas de canela. Al final del capítulo aquí a veces vemos estos versículos como fuera de lugar, ¿no? Después de todo, pues qué onda con lo del pez y la moneda que salió del pez. Pero si lo leemos enfocados en lo que se ha estado diciendo en este capítulo, vamos a ver lo que es importante ahí. Vamos a ver por qué importan estos versículos. ¿Qué ha sido lo importante hasta ahorita? Las palabras de Dios. ¿Qué eran qué? Óiganlo a Él. Y a veces perdemos de vista esto precisamente también al enfocarnos en el milagro de la moneda y el pez. Pero noten algo interesante. Pedro fue quien propuso hacer altares para adorar a los tres de la transfiguración. Por no escuchar las palabras de Dios de óiganlo a Él. Luego los discípulos, y obviamente entre ellos Pedro, no pudieron expulsar al demonio por haberse hecho ídolos a ellos mismos, en lugar de escuchar las palabras de Dios que decía, óiganlo a Él. Y cuando vienen a pedirle a Pedro el impuesto y Jesús lo manda a pescar para encontrar una moneda en la boca de un pez, Pedro por fin escucha las palabras de Dios, óílo a Él.
En toda la historia esta es la primera vez que Pedro dice, pues no tengo idea de por qué me están mandando a pescar por este pez y sacar una moneda, pero pues Dios dijo, óiganlo a él y yo lo voy a oír. Y fue y sacó el pez y precisamente se hizo lo esperado. Escuchó las palabras de Jesús, obedeció y el resultado fue que la voluntad de Jesús se hizo. La tercera fue la vencida para Pedro en este capítulo. ¿Cuántas veces nos va a tomar a nosotros aprender a que debemos oír a Jesús? Oírlo significa hacer su voluntad. Y el resultado pues ya lo sabemos, no tenemos que especular. La Biblia nos lo dice incluso al final. El camino es angosto, la puerta es estrecha. No muchos van a andar por el camino de Jesús. Pero los que estamos ahí debemos de dejar de depositar nuestra fe o nuestra fidelidad en varitas de canela. Y empezar a comenzar a seguirlo a Él. En oírlo a Él, en obedecerlo a Él. Dice el teólogo N.T. Wright que la escena de la transfiguración, como se suele llamar, ofrece un extraño paralelo entre pues esta historia de la transfiguración y la crucifixión de Jesús. Si vamos a meditar en una, tenemos que meditar en la otra. Aquí en una montaña, pues está Jesús revelado en gloria. Allá en la crucifixión, Él está afuera en una colina siendo crucificado. Aquí en esta, sus ropas blancas y resplandecientes y brillantes. Pero en la crucifixión se la están quitando y los soldados están echando suertes para quitárselas. Aquí está rodeado de Moisés y Elías, dos de los más grandes héroes de la historia de Israel. En la cruz está rodeado por bandidos. Dos también, de hecho. Ahí una nube brillante, ¿no?, cubrió la escena en la transfiguración. En la crucifixión nos dice que todo el cielo se puso oscuro. Aquí Pedro suelta lo maravilloso que es todo, ¿no? Allá se esconde avergonzado porque acaba de negar a Jesús. Aquí una voz que es la voz de Dios, dice, escúchenlo a Él. Este es mi hijo. En la crucifixión es un soldado pagano el que declara, este realmente es el Hijo de Dios. Los discípulos lo abandonaron, excepto Juan y las mujeres. Pero todos los demás lo abandonaron. En el peor momento, en el momento más difícil de la vida de Jesús, lo abandonaron. ¿Y quién fue el que lo reconoció como Hijo de Dios? Alguien que ni siquiera era seguidor de Cristo. Un soldado romano. Las palabras a los discípulos son similares a lo que vivió Moisés y el pueblo de Israel. Si quieres encontrar el camino a Dios, el camino a los cielos nuevos y la tierra nueva prometida, tienes que oírlo a Él, oír a Jesús. No todos entraron a la tierra prometida. Moisés fue uno que no entró. ¿Por qué? Porque Moisés tampoco oyó la voz de Dios cuando le dijo no le pegues a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. ¿Y quién dio el agua al pueblo? Moisés. Entonces, ¿quién se puso como ídolo? Moisés. Y no entró. Ni entró toda una generación. Al igual que los discípulos aquí con el endemoniado, tampoco pudieron. ¿Por qué? Pues porque se estaban poniendo ellos como si ellos fueran el milagro ahí. Y al igual, pues a veces tal vez nosotros como iglesia lo hacemos muchas veces. Tal vez como iglesia o tal vez nada más en nuestras vidas en privado. No nos confiemos. Si queremos entrar a la tierra prometida, tenemos que oírlo a Él. Tenemos que obedecerlo a Él. Y solamente a Él. Queremos que realmente haya un cambio en nuestras vidas, sí, tenemos que poner de nuestra voluntad para seguirlo. Eso se trata la fe, eso es lo que significa lealtad o fidelidad. Pero tenemos que estarlo escuchando a Él. ¿Alguna duda o comentario?